Hola mis hermanos, espero que estén todos bien. Volvemos a juntarnos para hacer un resumen de la siguiente lección. Y esta lección tiene como título La lectura de la palabra. El capítulo 8 de Nehemías narra la reunión del pueblo para escuchar la palabra de Dios. Ahora, concretamente siguiendo las instrucciones de Moisés, que están en Deuteronomio capítulo 31, 11. Ahí se leyó la ley, es decir, el Pentateuco. Todos sabemos que el Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora, esta lectura, acompañada de la correspondiente explicación, produjo un reavivamiento en el pueblo de Israel. Entonces, permítanme leer el versículo 2 del capítulo 8 de Nehemías. Ahí dice: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Ahora, el primer día del mes séptimo, ¿ya? Correspondía al día del año nuevo civil. Y ese día, ese primer día del séptimo mes, se celebraba la fiesta de las trompetas. Todo eso está en el capítulo 23 de Levítico. Ahora, ese mismo mes, séptimo mes, el día 10, se celebraba también el día de la expiación. Y también ese mismo mes, séptimo mes, se celebraba el día 15, el día de la fiesta de las cabañas. Entonces, el pueblo de Israel sintió la necesidad de congregarse y consagrarse a Dios en ese año nuevo. Y para ello, fíjense que construyeron una plataforma. Me imagino que tiene que haber sido algo alto, que pusieron ahí, hicieron una especie de púlpito para que un orador pueda ser visto por todas partes. ¿Y quién fue el orador ahí? Esdras. A Esdras le pidieron que trajese el libro de la ley y que lo leyese. Bien, y ahí el versículo 3 dice que y leyó en el libro delante de la plaza que está de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Nosotros sabemos, porque cuando leímos el libro de Esdras, ahí podemos ver que Esdras durante muchos años había instruido al pueblo en la palabra de Dios. El muro de Jerusalén había sido terminado y el pueblo gozaba de tranquilidad. Por lo tanto, como fruto de la enseñanza previa de Esdras, el pueblo sintió la necesidad de escuchar la palabra. Hombres, mujeres y niños, todos los que podían entender, escucharon la historia de la fidelidad de Dios y cómo Dios había conducido a su pueblo, Israel, y que le había dado leyes justas y también una tierra donde habitar. Ahora el versículo 8 dice que ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Bien, aquí había dos grupos de 3 instructores cada uno. El primer grupo, ¿quiénes eran? Los que leían, ¿ya? Leían el texto en hebreo, ¿ok? Que era el idioma original. Y seguramente lo traducían al arameo, idioma que hablaba el pueblo. ¿Por qué en el arameo? Porque donde ellos estuvieron cautivos, ahí en Babilonia, se hablaba el arameo. Y
70 años ahí pasan una o dos generaciones nuevas, por lo tanto ellos hablaban arameo. Entonces necesitaba que alguien, ¿cierto?, le tradujera del hebreo al arameo. El otro grupo eran los que interpretaban. Me imagino que era gente que se mezclaba entre el pueblo para que explicarle con claridad lo que habían leído. Y dice que la lectura duró toda la mañana, desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuántas horas serán eso? Pueden ser 5 o 6 horas más o menos. Pero aquí está lo interesante. Nadie se quejó del acto, que era demasiado largo. ¿Y por qué nadie se quejó? Porque todos estaban disfrutando de escuchar la ley de Dios. Y más encima, lo mejor de todo esto es que ellos pudieron entender por sí mismos la palabra de Dios. Al leer el libro, al leer el capítulo 8 de Nehemías, también pasaron cosas que el pueblo se sintió con un sentimiento de culpabilidad, y lloraron de sentir su indignidad ante Dios y su incapacidad para mejorar su situación. Pero los dirigentes los animaron diciéndoles que al arrepentirse Dios escucha y perdona, por lo tanto ellos debían de regocijarse en la bondad divina. Y ahí en el versículo 10 hay una partecita que dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Por lo tanto ellos celebraron juntos una gran comida a la que invitaron a aquellos que no habían preparado nada. Hermano, descubrir el gozo del Evangelio nos impulsa a nosotros a compartirlo con los demás. Quiero leer una cita a la sierva del Señor que está en el Conflicto de los Siglos, en la página 469. Y ahí dice, si bien la vida del cristiano ha de ser caracterizada por la humildad, no debe señalarse por la tristeza y la denigración de sí mismo. Todos tienen el privilegio de vivir de manera que Dios los apruebe y los bendiga. No es la voluntad de nuestro Padre Celestial que estemos siempre en condenación y tinieblas. Marchar con la cabeza baja y el corazón lleno de preocupaciones relativas a uno mismo no es prueba de verdadera humildad. Podemos acudir a Jesús y ser purificados y permanecer ante la ley sin avergonzarnos ni sentir remordimiento. Con razón declaró Nehemías, el siervo de Dios, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Y San Pablo dijo, gozaos en el Señor. Otra vez os digo, gozaos en el Señor. Estar siempre gozoso, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Eso está en Filipenses capítulo 4, versículo 4, y 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 y 18. El versículo 14 del capítulo 8 de Nehemías dice, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Bien, después de la reunión, los dirigentes pidieron a Esdras que le explicase más detenidamente la palabra de Dios. Ellos comprendían que no podían dirigir correctamente al pueblo si no entendían la voluntad de Dios. Entonces, conforme descubrieron los requisitos divinos, se dispusieron ellos a obedecerlo. Entonces, cuando hallaron que el día 15 debían celebrar la fiesta de las cabañas, se lo comunicaron inmediatamente al pueblo. Y de este modo ellos celebraron la fiesta más gozosa de todas, al recordar los actos de misericordia, de gracia y salvación de Dios. Y el pueblo debía regocijarse por lo que el Señor había hecho. Termino con una cita que está en Testimonio para la Iglesia, página 518. Y la cita dice lo siguiente.
Los ministros del Evangelio deben hacer de la voluntad de Dios el tema de su estudio, meditación y conversación. La mente que se espacia mucho en la voluntad de Dios revelada al hombre será fuerte en la verdad. Los que leen y estudian con el ferviente deseo de tener luz divina, sean ministros o no, no tardarán en descubrir en las Escrituras una belleza y armonía que cautivarán su atención, elevarán sus pensamientos y le darán una inspiración y una energía de argumentos que les harán poderosos para convencer y convertir las almas. Hermanos, espero en Dios y es mi gran deseo que te sientas protegido por Él. Que Dios te bendiga.